Reveladas las historias escalofriantes y malditas del Michoacán, 60 minutos de terror inexplicable. Las noches en el pequeño pueblo de Michoacán estaban cargadas de un inexplicable temor. Los murmullos sobre una señora de blanco atravesaban las calles como un viento helado. Sofía, madre soltera y trabajadora del mercado local, había aprendido a ignorar esas historias que su hijo Mateo, un niño de apenas 6 años, empezaba a contar cada noche. Pero se avecinaba un invierno crudo y con él un terror tangible. Los niños comenzaban a desaparecer. Esa calidez habitual de los atardeceres se volvía opaca. Mientras el pueblo celebraba sus fiestas tradicionales, detrás de la música estridente y las risas, la ansiedad crecía como una sombra que se desliza entre la multitud. Un día, Mateo la miró con ojos muy abiertos, llenos de inocente inquietud. «Mamá, la señora de blanco viene en mis sueños, dice que me llevará a jugar». Sofía reía nerviosamente, desestimando las palabras de su hijo. «Son solo historias de miedo, chiquito». Sin embargo, cada vez que Mateo cerraba los ojos, susurraba más sobre la mujer pálida en su habitación. Sofía, aún con dudas, lo abrazaba, intentando tranquilizarlo. Pero el sobrecogedor silencio de la madrugada parecía responder al pánico que se escondía en su interior. Ese eran los ecos de un barrio que, tras las risas, se sentía cada vez más angustiado. Una noche, el aire se hizo más denso. Sofía se despachó del trabajo y al dirigirse a casa, un escalofrío le recorrió la espalda. Una sombra la seguía. Giraba inesperadamente, pero solo encontraba el vacío. Esa inquietante sensación de ser observada atenazaba su corazón. «Solo es mi mente», murmuraba. Pero cada paso se volvía un reto, cada susurro en el aire un eco de advertencia. A la mañana siguiente, el grito desgarrador de una madre rompió la atmósfera cuando Mateo no apareció. La desesperación rodeó su hogar como una tormenta repentina. La plaza del pueblo se convirtió en un mar de rostros aterrados, alabando a Dios por la seguridad de sus hijos, mientras otros desbordaban llanto. Sofía se sintió atrapada en un laberinto de traumas y desesperanzas. Lo que antes parecía un cuento de hadas, ahora era un horror palpable. Las historias de sacrificios antiguos y pactos sórdidos empezaron a fluir por el pueblo. Un secretismo profundo, unas miradas llenas de sospecha. Sofía se vio arrastrada a un mundo sombrío. Sabía que la señora de blanco no era solo parte de la fantasía, sino que estaba relacionada con un oscuro legado que muchos preferían callar. Estaba a punto de descubrir que el costo de la tranquilidad tenía un precio espeluznante. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, sigamos. Mientras las horas pasaban, los rumores sobre la señora de blanco se convirtieron en una amenaza palpable. Sofía sabía que debía moverse rápido, que cada minuto contaba. ¿Qué precio estaba dispuesta a pagar para recuperar a su pequeño? Cada esquina del pueblo parecía vibrar con advertencias, y el reloj sonaba como un latido de muerte. Enfrentándose al verdadero horror, la tejía un destino que podría cambiarlo todo. Pero, ¿podría escapar de la oscuridad que cernía? La respuesta se acercaba, y el tiempo se acababa. El cielo se cubría de nubes pesadas, como una presión que aplastaba aún más la tristeza del pueblo. Sofía sentía que el aire se espesaba, como si la misma tierra temiera hablar de la señora de blanco. Cada árbol, cada sombra, podría contener un secreto siniestro. Mientras corría por las calles, escuchaba murmullos, alertas susurradas que le erizaban la piel. «No podemos seguir así», decía un anciano a otro, entre truenos distantes. «Los niños están desapareciendo y nadie hace nada».
Esa impotencia se reflejaba en los rostros asustados de los vecinos. Sofía sabía que la única verdad era que algo muy oscuro había despertado y pronto enfrentarían sus consecuencias. Al llegar a casa, la peculiar calma del lugar la envolvió, pero un frío desagradable la hizo dudar. La habitación de Mateo estaba intacta, pero su ausencia se sentía como un grito silencioso en cada rincón. Sofía se lanzó al suelo, buscando algo, cualquier cosa que la guiara hacia su hijo. En la oscura esquina, notó un pequeño objeto brillante. Era un botón de la chaqueta de Mateo, desgastado y polvoriento. Sofía lo tomó entre sus manos, la presión en su pecho se intensificó. «¿Dónde estás, mi amor?», murmuró, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar. Sabía que la señora de blanco no solo era un cuento, era una advertencia viviente. Tal vez había algo que podía hacer para confrontar esta oscuridad. La leyenda hablaba de un ritual, un antiguo pacto que, aunque implicaba un alto costo, prometía el regreso de los desaparecidos. Recordaba haberse encontrado con doña Elena, una mujer anciana con quienes muchos del pueblo temían hablar. Era la que conocía las historias más allá de las leyendas, conectada al pasado del lugar y a sus secretos oscuros. La mujer había mencionado algo sobre una cruz en el bosque cercano, donde se decía que los espíritus se encontraban. Aquel lugar representaba el umbral entre el mundo de los vivos y el de los caídos. Decidida, Sofía, sin más alternativas, salió con determinación. El camino hacia el bosque era estrecho y estaba cubierto de sombras que parecían moverse. Su corazón latía ferozmente, cada crujido a su alrededor intensificaba su miedo. «No puedo rendirme», repetía como un mantra. Al llegar al claro, encontró la cruz de madera desgastada. A su alrededor, el ambiente parecía estar esperando algo. El aire era gélido, y la luna empezaba a asomarse, esbozando una luz tenue que iluminaba el espacio. Buscó en su mente lo que había escuchado sobre el ritual, invocar a los espíritus, pedir con fe para recuperar lo perdido. Se arrodilló y comenzó a murmurar palabras antiguas, llenas de desesperación y ternura. Pero algo extraño ocurrió. La tierra comenzó a temblar y el viento sopló con fuerza, envolviendo a Sofía en un abrazo helado. Escuchó un susurro que la llamaba, su voz resonaba con el eco de los recuerdos. «Mateo», llamó, la incertidumbre le helaba la sangre. La respuesta fue un escalofrío que atravesó su cuerpo. De pronto, cayó un silencio absoluto, como si la naturaleza misma retrocediera ante la promesa de lo que estaba por venir. A lo lejos, una figura alargada apareció entre los árboles, con la silueta pálida de la señora de blanco. Era ella, seductora y aterradora, acercándose con pasos suaves, como si tratara de tranquilizar el caos que reinaba en el alma de Sofía. «¿Has venido a buscar a tu hijo?», dijo la figura, su voz flotando en el aire como un eco lejano. Sofía sintió cómo el frío calaba sus huesos, mientras la visión de su hijo se desdibujaba en su mente. La señora parecía saber más de lo que decía, pero todo tiene un precio que nunca había imaginado. La sombra de la mujer dibujaba formas, y el tiempo pareció detenerse al enfrentarse a la verdad. ¿Estaría dispuesta a sacrificarlo todo por Mateo? La respuesta se debatía en su interior, y el destino de ambos pendía de un hilo. Mientras el viento aullaba, el futuro se tornaba incierto. ¿Sería capaz de enfrentar la elección que se avecinaba, sin saber que eso podría llevarla a lo más profundo del horror? La noche apenas comenzaba. Sofía sintió cómo el mundo a su alrededor se desvanecía en un vórtice de terror. La presencia de la señora de blanco la paralizaba. Sus palabras eran un eco de advertencia, pero su corazón clamaba por Mateo. Los ojos de la figura reflejaban la oscuridad de cientos de noches solitarias, y su sonrisa, aunque sutil, era más aterradora que cualquier grito. «Todo tiene un precio», repitió la mujer, acercándose lentamente. Un frío glacial brotó de su figura, helando los pensamientos de Sofía. La desesperación le cortaba la respiración. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, su voz temblando como una hoja al viento. La señora de blanco se detuvo y extendió una mano delicada,
mostrando un pequeño objeto brillante. Era un recuerdo, un mechón dorado de cabello que parecía danzar con la brisa, atrapando la luz de la luna. Esto te pertenece, pero para que Mateo regrese, debes entregarme algo a cambio. Sofía sintió una punzada en el pecho. ¿Qué puede ser más valioso que mi hijo? La respuesta se dibujaba en el fondo de su mente. ¿Su vida? ¿Su alma? La idea la aterrorizaba, pero aún así su impotencia la empujaba a continuar. Lo que ofrezcas debe ser puro, debe venir de lo más profundo de tu ser, insistió la figura, entrecerrando los ojos. Solo entonces lo recuperarás. Los recuerdos de Mateo invadieron su mente, risas y juegos, su sonrisa deslumbrante iluminando cada rincón sombrío. La imagen de su hijo se entrelazó con la sombra del sacrificio. ¿Estaba dispuesta a dejarlo ir todo? Aparentemente, no había otro camino. Sofía reunió el valor que le quedaba, preguntándose si podría seguir adelante con esta espantosa decisión. ¿Qué debo hacer?, murmuró, sin aire en los pulmones. La señora de blanco sonrió ampliamente, como si un obstáculo se hubiese eliminado. Una simple prueba de amor, querida, susurró, y el viento llevó su voz hacia lo desconocido. Debes ofrecerte a mí, de cuerpo y alma. Sofía retrocedió. No, no puedo permitirlo. La angustia ascendió como una marea, pero al observar a la mujer, comprendió el verdadero horror. Era su propia desesperación la que la llevaba a un abismo aún más oscuro. Pero la figura no se rindió. Desaparecerás de este mundo, pero vivirás en otro donde el sufrimiento no existe. A cambio de tu hijo, acepta el pacto y lo recuperarás. Las sombras empezaron a danzar a su alrededor, pareciendo moverse al compás de su miedo. Al mirar en dirección a la cruz, el cuerpo de Mateo pareció asomarse entre las sombras, como un eco de un pasado al que aún quería aferrarse. «Mateo», gritó, y la visión se detuvo. Un impulso vital tomó forma en su corazón. El amor por su hijo la empujaba a resistir. «No, no te haré ese sacrificio». Por un momento, el silencio llenó el claro, y la figura titubeó, como si el poder del rechazo de Sofía sacara a la luz un secreto profundo. Pero la señora de blanco se acercó aún más, su rostro ahora distorsionado por la ira. «Tú no comprendes, no puedes arriesgar su vida en esta lucha incesante. Si no me ofreces algo, las consecuencias serán terribles». Al fondo del bosque, un trueno retumbó, advirtiendo de la tormenta que se avecinaba. Sofía comprendió que había despertado a algo más que recuerdos, había alterado el equilibrio entre mundos. El viento se tornó en un grito y una risa macabra resonó en el aire. «Tu negativa tendrá un precio». Un escalofrío recorrió su columna. En ese instante, comprendió que el verdadero terror no era lo que debía perder, sino lo que podría perder si no actuaba rápido. La senda del sacrificio era inminente, la decisión pesaba en su corazón. Mientras la señora de blanco la miraba, Sofía sabía que el tiempo se acababa. ¿Podría encontrar otra manera de salvar a Mateo antes de que el horror se apoderara de todo? Mientras el viento aullaba, el camino se bifurcaba, la oscuridad acechaba y el eco de risas resonaba, prometiendo que la verdadera batalla apenas comenzaba. Mateo, aún atrapado entre los mundos, aguardaba su decisión. ¿Lograría salvarlo antes de que fuera demasiado tarde? El rugido del trueno se desató en el cielo, resonando como el latido de un corazón herido. El aire se volvió pesado, como si el mundo alrededor de Sofía estuviera conteniendo la respiración. La señora de blanco se mantenía a un paso de distancia, su figura ahora iluminada por los destellos de relámpagos que rasgaban la oscuridad.
La risa resonante era un eco que reverberaba en su mente, una burla que parecía burlarse de su desesperación. «Debes decidir, Sofía», susurró la figura con voz helada. Cada palabra caía como un letargo sobre su espíritu. La tormenta no es solo un aviso, es la llegada de las almas perdidas, de aquellos que buscan regresar a la vida. Los latidos de su corazón comenzaron a imitar el tamborileo de la lluvia que empezaba a caer con fuerza. Sofía sentía que el frío la envolvía y su mente se tambaleaba entre visiones y recuerdos de Mateo. Su pequeño, en la escuela, saltando alegremente en el parque, girando a su alrededor con una sonrisa que podía iluminar la noche más oscura. Pero esas imágenes ahora se entrelazaban con sombras y susurros, convirtiéndose en un eco distante. Tu amor lo sostiene, pero también lo condena. Tu amor es un laberinto, y tú has abierto una puerta que no puedes cerrar. Regrésame algo que me pertenece, y el niño estará a salvo. Sofía sintió un pánico creciente. Su mente trataba de encontrar alguna forma de zafarse de esa trampa. «No voy a ofrecerte nada», gritó con desesperación. La tormenta contestó con un grito ensordecedor, y el suelo tembló bajo sus pies. Era como si la tierra misma amenazara con tragarse todo en un abismo de sombras. «Entonces tus días se contarán en horas, Sofía. Seré la sombra que arruinará cada instante». La mujer avanzó jugando con la luz, mientras el aire se llenaba de un justo terror. La mirada de Sofía se desvió hacia el lugar donde Mateo había desaparecido. ¿Qué le estaría ocurriendo a su hijo? Cada segundo que pasaba era un puñal en su pecho. Un nuevo trueno retumbó, y Sofía comprendió que no había elección. La decisión pesaba en su corazón, un manto de tristeza y angustia que podría asfixiarla. No había manera de ignorar lo que estaba en juego. «Si podría ofrecerte algo, ¿qué sería suficiente?», preguntó, rogando porque sus palabras fueran escuchadas. La señora de blanco esbozó una sonrisa que heló la sangre en las venas de Sofía. Quizás la esencia de una madre, la desesperación de una mujer que no puede salvar a su hijo, la sumisión ante el horror. La sombra se acercó aún más, y el aire alrededor de ella palpitaba con una energía que parecía devorar todo a su paso. Sofía sintió que el tiempo se detenía. La angustia se apoderó de ella y un oscuro pensamiento cruzó su mente, la posibilidad de perder algo aún más preciado que su vida. En ese momento, un grito desgarrador resonó en la lejanía. «Mateo». El sonido hizo que su sangre se congelara. Una visión fluyó hacia ella. Su pequeño estaba atrapado en un pozo oscuro, extendiendo una mano en busca de ayuda, su voz devorada por un silencio aterrador. «¡Mateo!», gritó Sofía, la desesperación inundando su ser. «¿Dónde estás? Te encontraré». Era como si sus gritos atravesaran una cortina de sombras, y, por un instante, la señora de blanco titubeó. Sofía sintió que la oscuridad se desgajaba a su alrededor. ¿Podría estar haciendo algo bien? Sin embargo, el momento se extinguió rápidamente, cuando la figura alzó una mano de nuevo y un torrente de viento helado la rodeó. «Tus esfuerzos son inútiles, querida madre. La oscuridad tiene ojos y oídos y te observa con deleite. Tu hijo será mío, a menos que decidas ceder tu voluntad. Ahora». Sofía sabía que debía actuar rápidamente. El reloj del horror arcaba cada segundo y su mundo se desmoronaba. Con su corazón en llamas, el destino de Mateo colgaba de un hilo. En ese instante de insondable tensión, un trueno colosal cruzó el cielo. De repente, un silencio inquietante se hizo presente. La señora de blanco se detuvo, retrocediendo un paso, como si una fuerza invisible la empujaba. Sofía sintió dentro de sí un impulso rebelde que no sabía de dónde venía, una chispa de esperanza en medio de la desolación. Tal vez había otra forma de hacer las cosas. «No te tengo miedo», gritó, y mientras esas palabras abandonaban sus labios, el suelo tembló nuevamente, pero esta vez en un susurro familiar.
Un eco de risa se elevó entre la tormenta, y la oscuridad comenzó a resquebrajarse. El viento suave trajo consigo una voz, un susurro familiar. Sofía. Era Mateo. La señora de blanco miró hacia atrás, confundida, y en ese momento Sofía dio un paso hacia adelante. El amor por su hijo le iluminó el camino. Voy a encontrarlo, y no necesitas que me entregues a mí. Con un temblor de determinación, sintió que las sombras se abalanzaban sobre ella. Era ahora o nunca. Mientras avanzaba con la imagen de Mateo en su mente, un grito desafiante resonó en su interior. ¿Podría enfrentar a la oscuridad y salvar a su hijo sin perderse a sí misma? Pero la conexión entre los mundos se debilitaba, y el rugido del relámpago alumbró de nuevo el claro. Todo dependía de su siguiente movimiento. ¿Qué fuerzas se desatarían y cuál sería el costo de su decisión? El murmullo del viento se tornó en un lamento angustiante, como si la misma naturaleza reconociera la desesperación de Sofía. Los relámpagos continuaban iluminando el paisaje, desvelando breves momentos de claridad, y cada destello reflejaba la angustia en su rostro. Mateo. Susurros de aliento y promesas escapaban de sus labios. Mientras avanzaba, el aire frío comenzó a girar a su alrededor, como un remolino que se alimentaba de su miedo. Cada paso que daba hacia la figura sombría que la retaba era como cruzar un umbral hacia lo desconocido. Sofía no sabía si estaba siendo valiente o simplemente ciega ante el peligro. La señora de blanco alzó un dedo como una advertencia. Tus emociones son tu mayor debilidad, madre. El amor puede destruirte si permites que te consuma. La voz se rasgueaba entre risas burlonas y ecos de soledad. Sofía sintió que se le erizaba la piel, sus instintos la gritaban que retrocediera, pero una fuerza interna la mantenía en movimiento. No voy a permitir que toques a mi hijo. Se estaba dando cuenta de que esa sombra representaba todo lo que le había robado. La tristeza y el miedo se estaban convirtiendo en algo tan explosivo que necesitaba liberarse. A partir de cada destello de luz podían verse más allá de las sombras. Sofía podía sentir que, justo detrás de la señora de blanco, había algo más, una entidad más oscura, más poderosa. Mateo. Su voz temblaba mientras pronunciaba su nombre, alargando el sonido como un mantra que ayudaba a calmar el temor latente. La figura oscura comenzó a elevarse, fluyendo como humo. ¿Te has preguntado qué podría hacerse con un alma tan pura? La risa era contagiosa y retumbaba como un eco interminable en su mente. Sofía se tapó los oídos, intentando ahogar el sonido aterrador. Un nuevo rayo descerrajó el cielo y la figura, por un instante, pareció desvanecerse. Eres más fuerte de lo que pensaba, Sofía. Pero la voz se tornó en un susurro asesino. Cada fuerza tiene su precio. Entonces, a través del torbellino, la imagen de Mateo apareció una vez más, claro como el agua, ahí más cerca de lo que nunca había estado. Su pequeño estaba holográficamente atrapado entre la luz y la sombra, su expresión de pánico reflejando el terror de su madre. «¡Mamá!», gritó, extendiendo su mano hacia ella, pero la oscuridad parecía atraparlo, volviéndolo parte de este tejido de horror. Las palabras de la señora de blanco reverberaban en su cabeza. «Cederás ante la oscuridad o perderás todo lo que amas». La tormenta amenazaba con tragarse la luz que aún quedaba. Sofía sintió que su propio ser se fragmentaba. Cada parte de ella anhelaba a Mateo, pero también sabía que cualquier sacrificio podría volverlo aún más frágil. La señora de blanco tomó un paso adelante y una sombra se deslizó bajo sus pies en un movimiento serpentino hacia Sofía. Tienes una opción, querida madre. Cede tu propia luz y libera a tu hijo de esta prisión, o déjalo caer en la oscuridad, donde nada lo salvará.
El aire se espesó y Sofía sintió esa ansiedad helada contra su piel al vislumbrar el vacío que había detrás de la figura. Esta era su batalla. La decisión era sencilla en la superficie, pero la profundidad de su amor se extendía muchísimo más allá. Pero, ¿a qué costo? ¿Debería entregarse a la oscuridad para salvarlo? «¡Mamá!», Mateo seguía gritando, y al verlo así, quebró algo dentro de Sofía, algo que la hizo alzar la mirada y retar a la señora de blanco. Podía sentir que el tiempo estaba corriendo, y el eco del trueno resonaba como un tambor que marcaba los segundos que quedaban. «Mi esencia, no, Mateo, importa más que cualquier cosa», murmuró Sofía con fervor. La luz de su amor iluminó su corazón, y, con un movimiento de desesperación, ella se lanzó hacia la figura sombría. Todo comenzó a temblar, como si dos mundos intentaran encontrarse. En ese instante se dio cuenta de que la lucha no era solo por salvar a Mateo, sino por su propia alma. ¿Podría enfrentarse a la señora de blanco con todo lo que tenía sin caer en las garras del horror? Un estruendo de risas llenó su mente, mientras el campo de batalla se preparaba por lo que vendría, y Sofía, sintiendo el poder del amor, decidió que no se rendiría. En ese preciso momento, el cielo pareció abrirse por completo, y del oscuro tumulto se alzó una figura familiar. Un resplandor intenso comenzó a tomar forma, desafiando la oscuridad. «Sofía, ven». Era Mateo, pero ahora esa voz traía consigo una nueva esperanza. La señora de blanco retrocedió un paso, su rostro revelando sorpresa y enojo. «No puedes escapar de esto», dijo entre dientes, mientras la tormenta arreciaba. Pero Sofía, empoderada, no retrocedía. Con su hijo iluminando su camino, se preparaba para confrontar la oscuridad y liberar a Mateo. Una nueva revelación les aguardaba, y una pregunta surgió en su mente. ¿Qué es lo que realmente se necesita para romper una maldición? Mientras se aproximaba al brillo resplandeciente, supo que las respuestas estaban al alcance, si solo se atrevía a seguir adelante. El viento aullaba con una ferocidad renovada, como si quisiese arrancar las raíces de la tierra. Sofía respiró hondo, el pánico horadando su pecho. La figura de Mateo brillaba intensamente, pero el horror en sus ojos era un recordatorio de la amenaza latente. La señora de blanco observaba, sus labios curvándose en una sonrisa al ver la desesperación de la madre. «¿Vas a sacrificar tu esencia, querida?», la figura susurró, su voz como un veneno que se deslizaba por el aire. «Solo una madre torturada es capaz de entender el verdadero dolor». Sofía sintió que un nudo se formaba en su estómago. Su voz se quebró. «No, no, no me rendiré». La intención florecía dentro de ella, fuerte como un rayo que rasgaba la tormenta. Desde el fondo de su ser hizo fluir su amor hacia Mateo. Con cada latido buscó reunir la luz que aún latía en su corazón. En ese momento, el resplandor del pequeño pareció intensificarse, reflejando su propia determinación. «Mamá, por favor, ayúdame». Mateo imploraba con el horror reflejando en su voz, lo que solo hacía que la angustia de Sofía se multiplicara. «No lo tocarás», gritó, el eco de su voz resonando en el caos. La señora de blanco rió, una risa cruel que retumbaba en su mente. «Sigue adelante, intenta liberarlo, pero recuerda, cada luz que das es un pedazo de tu alma que se va». El cielo se oscureció aún más, y los relámpagos iluminaban lo que parecía un campo de batalla sobrenatural. Sofía sintió cómo la presión sobre su pecho aumentaba, aplastando cualquier atisbo de esperanza. Desde la distancia, el eco de la risa de la señora de blanco se confundía con el rugido de la tormenta, y para Sofía, la frontera entre lo real y lo imaginario se desdibujaba aún más. Mientras ella se acercaba, un haz de luz surgió entre las nubes grises, proyectando sombras inquietantes. «Mateo, aguanta».
Sophie se arrojó hacia el corazón de la oscuridad, decidida a romper con el ciclo de sufrimiento. Con cada paso, la señora de blanco la miraba con una mezcla de diversión y desprecio, como si su resistencia fuera solo un espectáculo. Tu voluntad es admirable, pero no sabes a quién enfrentarte, susurró, dejando escapar un pequeño suspiro que recordó a un viento gélido. Incluso si logras salvarlo, ¿a qué costo? Te convertirás en parte de mi oscuridad. Pero Sofía no podía pensar en eso. El grito de Mateo la atravesaba, ardía en su mente. ¡Mamá!, gritaba, ahora luchando contra las sombras, librando una batalla interna con su propia vulnerabilidad. De repente, la torrencial lluvia comenzó a azotar la tierra, transformando el suelo en un lodazal. La señora de blanco se retorció, su figura se convirtió en danza de sombras, como si la tormenta misma estuviera perturbando su esencia. Sofía sintió una punzada de esperanza, quizás el amor pudiera cambiar el rumbo. Eres solo una madre, y las madres son débiles, Sofía, murmuró la señora de blanco, ahora girando sobre sí misma, las sombras extendiéndose hacia Sofía. Te devoraré, y Mateo será mío, la oscuridad te espera. En ese instante, algo cambió. Sofía y Mateo comenzaron a brillar con luz dorada, un faro que desafiaba la tormenta. La señora de blanco retrocedió, el miedo reflejado en su rostro oculto bajo el velo. «No, esto no está bien», vociferó, sus ojos parpadeando nerviosos. Con valentía renovada, Sofía extendió su mano hacia Mateo. «Ven, hijo, no estás solo. Juntos podemos derrotarla». La luz creció con fuerza, iluminando la tormenta, el trueno resonando como un grito de guerra. «Esto no ha terminado», rugió la señora de blanco, acusando con su mirada. «Volveré por lo que es mío». Y así, en un fulgor resplandeciente, el cielo pareció abrirse y el peso de la oscuridad comenzó a ceder. Pero, aún en medio de la luz, Sofía sintió una fría presencia retumbando en su interior. ¿Realmente podría haber una forma de vencerla? Una pregunta aterradora se deslizó por su mente. ¿Y si la lucha apenas comenzaba? Las sombras se arremolinaban a su alrededor, y justo cuando pensaban que todo había terminado, un grito desgarrador resonó en la distancia, un eco que prometía más terror. «Sofía», se escuchó, y en ese momento la imagen de Mateo se volvió borrosa, como si la luz hubiera comenzado a desvanecerse. Sofía comprendió que la batalla estaba lejos de ser ganada. El verdadero terror aún aguardaba, y el misterio de su oscuro adversario apenas estaba por revelarse. El viento arremetía, como un grito desesperado, y Sofía sintió que la poderosa luz que había conseguido no era suficiente. «Mateo, aguanta, sigue ahí». Su voz sonaba con convicción, pero en su corazón el miedo crecía como un monstruo hambriento. La voz de su hijo resonaba en su mente. Cada repetición del nombre ardía como fuego. «¿Es esto todo lo que puedes hacer?», la señora de blanco burló con un eco maníaco. Las sombras a su alrededor danzaban, y su presencia se sentía aún más pesada. «Cuando la luz se apague, tú y tu hijo serán parte de la oscuridad». Las palabras de la entidad golpeaban a Sofía como flechas envenenadas. Ella sabía que el tiempo era su enemigo más feroz. Mientras la tormenta rugía, la figura espectral comenzó a avanzar, sus manos extendidas frías como el hielo, buscando capturar la luz que emanaba de ambos. Sofía sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, como si la tierra misma estuviera advirtiendo del peligro. «Mateo». Sofía cerró los ojos por un momento, respirando entrecortadamente, tratando de sintonizarse con la esencia brillante de su hijo. Un resplandor pudo brotar de su conexión, pero ¿sería suficiente contra aquella maldad? Cuando abrió los ojos de nuevo, vio a su hijo atrapado en la sombra, pero había algo nuevo.
En su mirada había determinación. «Cierra los ojos y cree en nosotros», gritó Mateo, su voz firme. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. ¿Podría ser que la conexión entre ellos había crecido aún más fuerte? ¿Una luz que no podría extinguirse? La señora de blanco se abalanzó hacia ellos, sus dedos afilados como cuchillas. «Tu amor es débil, como lo eres tú, Sofía. El dolor es la única fuerza real». Un relámpago iluminó el cielo, y por un instante, Sofía vio reflejadas en las sombras figuras de otras madres, atrapadas como ella, llenas de sufrimiento. «No estoy sola», Sofía gritó, el poder de las otras voces elevándose con la suya. La luz dorada que emanaba se sumó, expandiéndose como un halo alrededor de ambos. Los ecos de otras madres resonaban en su mente, prestándole su fuerza, compartiendo su dolor y su amor. «Sujeta fuerte, Mateo». Sofía tiró con todas sus fuerzas, sintiendo la energía a su alrededor fusionarse en un torbellino de luz. La señora de blanco retrocedió, asustada. Por primera vez, la angustia destiló su rostro. Sin embargo, en un giro repentino, una risa maníaca. «Crees que puedes unirte y enfrentarme, pero sus gritos te acompañarán y no habrá salvación». Entonces, del caos surgió un eco de un llanto desgarrador que hizo que el corazón de Sofía se detuviera en un latido. Era un lamento que resonaba a través del viento, cargado de dolor y aún así lleno de amor. Esa sensación se enroscó a su alrededor como una serpiente en la penumbra. «Escucha», susurró la voz de Mateo, «las otras madres, nosotros también somos más fuertes al unirnos. Creer en cada una de ellas». Sofía cerró los ojos y se concentró. Sintió la luz vibrar, las sombras intentar devorarlas, pero sin embargo, la unión les otorgaba poder. «Qué tontos son los que piensan que pueden superar mi oscuridad». La señora de blanco gritó, y la tormenta a su alrededor se intensificó, como un huracán desatado. De repente, una energía vastamente oscura se arremolinó, atrayéndolas hacia el abismo. Sofía sintió cómo todo su ser se desgastaba, cómo cada chispazo de esperanza la desgarraba. Pero era ahora o nunca. «Mateo, sujétate de mí con toda tu fuerza». Sofía liberó su voz en un grito agonizante, mientras la luz crecía en su interior. El instante se detuvo. El impacto de su amor estaba por estallar. Pero entonces, justo cuando la luz comenzó a devorar las sombras, un sonido helado y retumbante penetró en su pecho. «Si caes, el sacrificio será mayor». Una imagen oscura danzó cerca de ella, y el rostro de Mateo se desvanecía en su visión. El aire se volvió espeso de repente. Sofía sintió su corazón tambalear. ¿Podría perderlo? La oscuridad no solo acechaba de fuera, empezaba a zambullirse dentro de ella. Era una batalla no solo contra la señora, sino contra sus propias dudas. «Sofía», la voz llamó de nuevo, esta vez más distante. «Despierta, despierta», gritaba un eco en su mente. ¿Estaba realmente despertando o cayendo en un abismo? Y ahí, en la penumbra, la señora de blanco tendió su mano hacia Sofía, esta vez ofreciendo una oscura tentación de poder. «¿Qué harás ahora, madre? La decisión está en tus manos». Sofía sintió cómo el suelo comenzaba a temblar nuevamente. El verdadero horror debía estar aún por revelarse. Sofía se quedó paralizada, la sombra de la señora de blanco expandiéndose como un manto oscuro a su alrededor. Era un reto titánico, un tira y afloja entre la luz y la oscuridad. El aire a su alrededor se volvió frío, un aliento de muerte que tocaba su piel con manos gélidas. La tentación de aceptar la mano de aquella entidad era innegable, un susurro seductor que prometía poder y protección, pero a un coste horrible. «Si te unes a mí, tu hijo estará a salvo», la voz murmulló, como un canto hipnótico. «Todo sufre, pero tu amor puede transformarse en otra cosa.
El dolor puede ser fuerza. Sé una madre poderosa. Juntos podemos dominar. Sofía sintió la rabia y la tristeza borbotear dentro de ella. ¿De verdad valdría la pena sacrificarse por un poder que podría corromperlo todo? No podía, no debía ceder. Con un esfuerzo titánico, miró a su hijo, que ahora parecía desvanecerse entre las sombras. Mateo, su voz era un ruego, una súplica. No me dejes, sujétate a la luz. La conexión entre ambos reverberó, el brillo de su amor brillando con fuerza, tratando de romper el hechizo de la oscuridad. Mateo, a pesar de ser envuelto por la negrura, hizo un gesto hacia ella, elevando la mano, como si pudiera alcanzar la luz. Creía dentro de su madre. «Cree en mí, mami, no te rindas». Las palabras de Mateo resonaron en su ser. Sofía cerró los ojos y dejó que las lágrimas fluyeran. El amor que sentía no era solo un destello que se podía extinguir, era una llama en su interior que ardía eternamente, firme y constante contra el frío helador que la rodeaba. «Jarabe de valor, Sofía». Una voz familiar reverberó en su mente, resonando como un eco del pasado. Era su madre, quien había luchado y superado, aunque no en las mismas condiciones. ¿Por qué debería rendirse en su propia lucha? «No más, tu oscuridad no me puede atrapar», gritó con una fuerza renovada. Cada palabra parecía cortar el aire pesado entre ellas. Sofía sintió cómo la luz comenzó a pulular alrededor de ella, envolviéndola en un resplandor poderoso. La señora de blanco se tambaleó, su sonrisa se volvía cada vez más torva, como si la luz fuera una sal que quemaba una herida abierta. «¿Crees que podemos luchar contra mí, madre? El temor es la verdad de la vida. Los ritos de sacrificio son la base de esta existencia. Nunca vencerás», se burló, pero Sofía notó que había dudas en sus palabras. Sin embargo, con cada momento que pasaba, el clima de la escena cambiaba, la tormenta rugía aún más fuerte, como si el mundo entero estuviera detrás de Sofía, empujando esa luz hacia adelante. La conexión con otras madres comenzó a resonar en su mente, esos ecos de sufrimiento y amor, de historias compartidas. Ella no estaba sola. La señora de blanco lanzó un grito de ira. La segunda ola de sombras voraces se extendió a su alrededor, pero Sofía no retrocedió. El amor por Mateo actuó como un escudo, impenetrable e indestructible. «Luz por todos nuestros hijos», Sofía exclamó. El resplandor alcanzó su punto máximo y las sombras comenzaron a desgajarse, como si se fragmentaran ante el brillo de su determinación. Pero entonces, en un giro desgarrador, la señora de blanco alzó su mano. «¿Sabes lo que hay realmente en tu corazón, Sofía? Tu amor es un arma de doble filo, será tu perdición». De repente, una imagen como un flash atravesó la mente de Sofía, una gran sombra que parecía ser la figura de Mateo. En sus ojos había angustia. «¡Mamá, no!», gritó, pero su voz sonó lejos, ahogada entre el grito de las tormentas. La entropía se apoderó de su mente y cada pequeño pensamiento se convirtió en un torbellino de incertidumbre. Sofía sintió el siglo frío desportillando la calidez de la conexión, sintiéndose arrastrada al abismo una vez más. «Mateo, esto». Un instante de pausa pudiera ser un segundo o una eternidad, una decisión final. Y ahí, en esa rotura de tiempo, la tormenta se intensificó. El aire crujió bajo la presión de fuerzas encontradas. Sofía debía elegir, y pronto. ¿Qué harás, madre? ¿Sanar o condenar? La tentación de la señora era inquietante, un eco que reverberaba con cada latido de su corazón. ¿Realmente podría salvar a su hijo o lo perdería para siempre? Las luces comenzaron a desvanecerse mientras el abismo se abría, y Sofía sintió que el tiempo se escurrió entre sus dedos. ¿Estaba lista para enfrentar la oscuridad o caería con su hijo al fin en un abismo sin retorno? Todo estaba en juego. Y justo antes de que el silencio se apoderara de la noche, una grieta se abrió, revelando un camino oscuro, como un portal aterrador a lo desconocido. «Sofía,
Una voz, familiar y desgarradora, la llamaba desde el abismo. Ella sabía que el tiempo se acababa. Sofía se armó de valor. Aquel oscuro abismo parecía absorberla, su esencia, su propia existencia. Las voces resonaban en su cabeza, un eco de desesperación y miedo. Instintivamente se dio la vuelta y gritó: ¡Mateo! Pero la oscuridad tragaba su voz, dejándola atrapada en un silencio denso. Sintió una escalofriante sensación de impotencia y la presión del miedo retumbaba en su pecho. La señora de blanco estaba más cerca. Su risa, una melodía torcida, sonaba como un canto a la perdición. Justo cuando Sofía pensó que la abrumadora oscuridad podría consumirla, el aire se volvió vibrante. Un destello de luz emergió de su pecho, como una chispa de esperanza. «¡Tienes poder, Sofía!», gritó Mateo, aunque su voz parecía un susurro en la tormenta. «No la dejes ganar». La señora de blanco rió de nuevo, esta vez con un aire de burla. «¿Y qué puedes hacer tú, madre? Tu amor es un fuego que necesita combustibles. Sin sacrificio no hay luz». Sofía sintió el calor del amor que la unía a Mateo. En un acto de desesperación, lanzó su corazón hacia esa conexión. Recordó las noches acurrucadas, las risas compartidas, los besos en la frente. Ese vínculo no era solo una necesidad, era su fortaleza. «No, mi amor no necesita sacrificio», gritó, su voz resonando con la fuerza de 1000 madres unidas. La luz creció, intuía que su determinación era más poderosa que la sombra. Los recuerdos comenzaron a materializarse, imprevistos como destellos de un sueño. Remembranzas de otros hijos, de otras madres que habían luchado y no se habían rendido. Pero la señora de blanco avanzó. Su figura alta y espectral se arrastraba hacia ella. Las sombras comenzaban a moverse como serpientes. La tormenta aumentó, como un mar embravecido dispuesto a tragarlos. Sofía, temblando, sintió que la voz de su madre resonaba en su interior. «No temas, el amor siempre halla el camino». Esa frase, un salvavidas en medio del caos, la llenó de valentía. «Mateo, ven a mí», extendió su mano hacia su hijo, sintiendo cómo la energía vibrante de su amor lo alcanzaba. La luz radiaba de su pecho, girando con tal fuerza que las sombras retrocedieron, dejando al descubierto fragmentos de la verdad. En ese parpadeo de claridad, vio la esencia de Mateo brillar entre la oscuridad. «Mamá, aquí, estoy justo aquí». Su voz llenó el aire como un faro. Sofía hizo un paso hacia su hijo, pero la señora de blanco se colocó en su camino, sus ojos oscuros como pozos. «No puedes salvarlo si no te sacrificas. El amor fuera de control es destrucción, hija, y en tu corazón hay más que amor». Sofía sintió un escalofrío, una seducción que prometía liberación. «¿Qué sabes de mi amor?», replicó, aferrándose a su fe. «El amor es la razón por la que lucho, no me haré eco de tu oscuridad». La criatura comenzó a transformarse, su rostro distorsionado era ya un gigante manto de sombras que aullaba bajo el peso de su ira. La tormenta rugió, iluminándose brevemente con rayos que atravesaban el cielo, envolviendo a Sofía en una luz deslumbrante. «¡Que la verdad me guíe!», exclamó, sintiendo cómo el poder de sus ancestros se unía a su llamado. De repente, mientras la sombra se abalanzaba sobre ella, sintió el calor de la conexión invadirla. «Ahora, Mateo», gritó. Y entre las sombras que absorbían la luz, un rayo de claridad surgió. A través de la grieta, el amor materno hizo erupción. Pero entonces el viento cambió. En el centro de todo, una voz apremiante susurraba: «¿Estás dispuesta a perderlo para salvarlo? Hay algo que aún desconoces». Un silencio mortal se apoderó del lugar. El aire se volvió pesado. Sofía sintió que su mundo se tambaleaba.
Un secreto aguardaba en la penumbra, amenazante, como un oscuro hilo entrelazado en su destino. ¿Qué era este sacrificio del que hablaba la señora de blanco? Las sombras se retorcieron, susurrando la respuesta, y justo antes de que se revelara la verdad, una figura conocida emergió de lo profundo de la oscuridad. «Soy yo, Sofía, te he estado esperando». El corazón de Sofía se detuvo. ¿Era su madre o un nuevo engaño en esta lucha desgarradora? La figura frente a ella emanaba un aire agridulce. Sofía reconoció esos ojos llenos de amor y dolor, pero también el destello de advertencia. «No todo es lo que parece, hija. Has de saber que el amor también puede ser el mayor sacrificio». «¿Qué quieres decir?», preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. El aire se colmó de una tensión palpable, el tormentoso cielo parecía retener el aliento. Cuando las sombras acechan, el sacrificio verdadero no es lo que ofreces, sino a lo que te aterras perder, respondió su madre. Mateo es parte de ti, y aunque lo anhelas con todas tus fuerzas, el amor sin límites puede ser como una cadena que sujeta. Sofía se sintió empujada hacia el abismo de la verdad. ¿Qué debo hacer? La angustia grosera se apoderaba de ella. Era como si cada pulsación de su corazón resonaba en la tierra temblando bajo la pesadez del futuro. Debes rechazar el poder de la señora de blanco, aceptar que tu luz interior es lo que puede vencerla. Tu sacrificio no debe ser un precio a pagar por la vida de Mateo, sino un testamento a su libertad. Su madre la instó. La señora de blanco soltó una risa burlona desde las sombras. «Mira, querida madre, tu propia madre perdida en la oscuridad te ofrece una solución que no será suficiente. Nadie puede escapar de su destino. Tu resistencia no cambiará la historia». «¿Destino?», Sofía replicó, el fuego de la determinación invigorando su voz. «Mi destino lo escribo yo. No permitiré que decidas por mí ni por mi hijo. Mateo, ven a mí, no te dejaré, nunca más». Fue entonces que, en un destello de luz, la figura de Mateo resplandeció a su lado. «Mamá, juntos somos más fuertes», clamó, sus ojos brillando con una luz pura que atravesaba la oscuridad. Con un solo impulso, la unión de su amor formó un puente entre ellos y la sombra. La señora de blanco, ahora desconcertada, titubeó. «No puede ser». Su voz tembló ante la convicción de la madre e hijo. Sofía sintió cómo una ola de calidez invadía su cuerpo, empujando al frío hacia atrás. La luz que emanaba de ellos creció, transformándose en una aurora que desafiaba la penumbra. Mientras las sombras retrocedían, la risa de la señora se tornó en gritos de furia. «No estoy dispuesta a perder mi poder», rugió. Pero la luz ahora era un torrente imparable. «Este es nuestro amor, es más fuerte que tu oscuridad. No queremos el poder que ofreces, solo deseamos paz», aseguró Sofía. Y con esa declaración, la luz se intensificó como un sol naciente, envolviendo todo a su alrededor. Un trueno retumbó en la distancia, y las figuras espectrales empezaron a desmoronarse. La señora de blanco se retorció, su esencia deshaciéndose como humo en el viento. «Esto no ha terminado, madre, te encontraré». Sus últimas palabras estallaron como un eco, pero la lucha se desvanecía y la calma se comenzaba a establecer. Pero Sofía sabía que el camino no estaba totalmente despejado. La oscuridad podría haber sido derrotada, pero el legado oscuro de la señora aún acechaba. Esto no fue solo una victoria, fue nuestra lucha, pero siempre debemos estar vigilantes. Mateo, ahora en sus brazos, sonrió. «Regresamos, mamá, y ahora somos más fuertes, siempre seremos más fuertes». Al lavar sus rostros las primeras luces del amanecer, Sofía comprendió que aunque la batalla había sido ganada, el verdadero viaje apenas comenzaba. «Juntos, siempre juntos», afirmó.
su corazón latiendo con esperanza renovada. No podían controlar lo que había sucedido, pero sí poseían el poder de redefinir sus caminos. Me enfrentaré a la oscuridad cada vez que regrese. No te dejaré, prometió, mirando a los ojos de su hijo y sintiendo cómo el mundo de terror y sombras desaparecía a su alrededor. El pueblo despertaba. Sus rostros aún reflejaban miedos pasados, pero había una promesa en el aire. El amor siempre puede sacrificar el miedo, siempre puede vencer a la oscuridad. Ninguna historia de horror podría arrebatárselo, ni a Sofía ni a Mateo. Y así, juntos, se adentraron en el nuevo día, dejando atrás las sombras del pasado, listos para reconstruir su futuro. El amor es luz, y siempre, siempre hallará el camino de regreso a casa. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vendrán. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más personas. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo se resuelve esta historia. No esperes ni un segundo más para apoyar nuestro contenido. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de su participación.